La conferencia del día de hoy, que es medular en el trabajo que también vamos a estar realizando en la tarde en los centros universitarios y acá también, que nos vamos a dividir ese espacio de diálogo que vamos a tener, retos socioeducativos del país relacionados con los ejes de educación permanente, inclusiva y equitativa en el marco de la Agenda 2030, es decir, las políticas educativas que inciden en la región, en América Latina. Y tenemos la grata presencia y sus aportes el día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Lady Meléndez. Un saludo muy cálido para todas las unidades enlazadas, en este caso los centros universitarios que ya han mencionado. Un saludo para todos y un agradecimiento muy grande para la Escuela de Ciencias de la Educación por su confianza y también una felicitación por ponerse una vez más la flor en el ojal con la organización de un evento de esta naturaleza. Quiero agradecerles profundamente a los estudiantes que están aquí, y cuando digo aquí me refiero al país, o sea, a todos los aquí que están en los otros centros universitarios y que lo que hacen es evidenciar el alto compromiso que tienen con respecto a su profesión y a su responsabilidad social con respecto al país y al mundo en general, porque precisamente el tema que tratamos tiene que ver con todo el planeta y con quienes habitamos este planeta. Quiero felicitarlos por eso, por su alta responsabilidad, porque sé que muchos de los que están en esta jornada del día de hoy ya hacen su labor docente o su labor en la administración educativa y otros están formándose para hacer de la mejor manera posible el ejercicio de su profesión. Así es que vamos a conversar precisamente sobre esa responsabilidad y en qué consiste esa responsabilidad en el momento histórico en el que nos encontramos. Adelante al compañero Juan Carlos, a quien le doy las gracias desde ya, que nos está ayudando aquí con las diapositivas. En el año 1990, posiblemente muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, ocurrió un acontecimiento muy importante en el mundo, y es que la situación que se estaba viviendo en aquel momento en relación con el desarrollo humano era caótica y estaba estancada en muchas dimensiones humanas. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas le pide específicamente a la UNESCO que haga una reunión para poder tomar decisiones importantes de qué debía hacer el mundo, por dónde debería seguir para poder mejorar la situación que se estaba viviendo. Entonces se convoca a la Conferencia de Educación para Todos para tomar medidas importantes en relación de cómo hacer que mayor cantidad de gente pudiera tener acceso a la educación y con esto mejorar su calidad de vida. En los años posteriores se empezaron a revisar si se habían logrado o no se habían logrado las metas que se habían establecido en aquella reunión de 1990, hasta llegar a tener que empujar un poco más allá los años en los que se pretendía haber cumplido las metas. Primero se dijo que en el 2010, después se dijo que en el 2015, entonces en el año 2014 hubo una reunión muy importante para saber si realmente se habían cumplido los objetivos o no se habían cumplido esos objetivos de alcanzar mejores niveles, mejor cobertura y mejor calidad de vida con base en las metas que allí se habían propuesto. Y resulta que los resultados no, se habían hecho cosas muy importantes, se habían hecho grandes logros,
pero los resultados no andan todavía muy bien. Y eso fue en el 2014 en una reunión en Omán. Ahí se encontraron estos resultados que ustedes ven allí. Dice 57 millones de niños todavía sin escolaridad en el mundo y más de la mitad viven en la región más pobre del mundo, que es el África subsahariana, y combinados con estos y otras zonas del mundo, el 50% de esos niños que no están todavía escolarizados viven en zonas de conflicto, sobre todo conflicto armado. Además, 103 millones de jóvenes en el mundo no tienen un nivel mínimo de alfabetización, donde más del 60% son mujeres. 774 millones de adultos analfabetas, de los cuales 2/3 partes son mujeres. Y algo que llama muchísimo la atención y que es un dato que golpea de pronto tanto como los anteriores, es que 250 millones de niños y jóvenes no cuentan con las competencias básicas de lectura, escritura ni aritmética a pesar de estar escolarizados. O sea que con el acceso no es suficiente, sino que además lo que estamos haciendo en los centros educativos tiene que ser efectivo, pertinente y de calidad para que realmente logremos lo que se pretende con la educación y su impacto en la calidad de vida y el desarrollo humano de todas las sociedades. En Mascate, Omán, del 12 al 14 de mayo del 2014, fue cuando se llevó a cabo precisamente esta reunión de las que les cuento que llegamos a esas conclusiones. Entonces, posteriormente empezaron a tomarse medidas, dados estos resultados, para ver qué podemos hacer entonces de aquí en adelante. En Omán, el objetivo general fue lograr para todos por igual una educación de calidad e inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida para el 2030. Entonces, lo que quedó claro aquí es que el 2030 es el nuevo año meta para cumplir con todas las obligaciones que tenemos que hacer para tratar de lograr que nadie quede por fuera del derecho a la educación, pero que además la educación sea realmente de calidad y pertinente para que las personas puedan involucrarse en las oportunidades del desarrollo humano. En el objetivo emanado de Omán, entonces, para saber cómo desglosarlo y qué tenían que hacer y a quién correspondían las distintas responsabilidades, a quién correspondía entonces desarrollar políticas para sacarlo adelante, se entonces organizó la reunión donde se planteó la Declaración de Incheon y el marco de acción, esta vez organizada por la UNESCO en Corea en mayo del 2015. Y allí entonces se replanteó aquel objetivo que se traía de Omán y se definió que el objetivo principal o central para la educación es el que dice garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entonces, en este momento, si como educadores nos preguntan cuál es nuestra meta, cuál es el faro, cuál es el derrotero, hacia dónde tenemos que caminar todos, es precisamente a cumplir lo que dice este objetivo fundamentalmente. ¿Y por qué dice allí el ODS 4? Porque simultáneamente a que esto sucedía, también en el mundo se estaba organizando la Agenda 2030 para el desarrollo en todas las dimensiones de vida de las sociedades. ¿Por qué? Porque la crisis, si bien se daba desde el punto de vista de la educación,
la crisis más agresiva y más severa y que nos compete a todos es la crisis de la sostenibilidad planetaria. Y con esto no solo estamos hablando de temas de clima y de temas de contaminación, o de peligro de las especies, sino que estamos hablando de también qué implicaciones tiene esto en el ser humano, pero sobre todo cuál debe ser el papel del ser humano. Y resulta que en esta Agenda 2030 entonces se retoma ese objetivo que se declaró en Incheon y se incluye como el objetivo 4 de la Agenda 2030. Si ustedes ven allí esos 17 objetivos del desarrollo sostenible que se declararon en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el 2015, el objetivo 4 es el de calidad o el de educación de calidad, pero también allí se dijo muy claramente que la educación tenía que ver con todos los otros objetivos, o sea que no había manera de sacar adelante los 17 objetivos de desarrollo sostenible sin educación. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento lo primero que nosotros deberíamos de estar tomando en cuenta como educadores es estos 17 objetivos para todo lo que tengamos que hacer, o sea, para todas las asignaturas, para todo lo que tengamos que planificar, para nuestra vida cotidiana y demás. Estos 17 objetivos deberían ser la hoja de ruta de todo lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es el problema más serio? Que muchas de las autoridades que definen sobre educación en el mundo y demás ni siquiera se enteran de que estos objetivos existen. ¿Y por qué entonces nosotros se los quisimos traer a ustedes hoy aquí? Por la prioridad que tienen, porque ya que ustedes se están formando en el tema de la formación docente y ustedes van a tener que sacar adelante la práctica educativa en adelante, esta tiene que ser la hoja de ruta que ustedes deban seguir, porque al 2030 no creo yo que esté aquí por lo menos activa en el tema de la formación docente, pero ustedes sí que van a tener esa responsabilidad de manera muy seria y tienen que sacarla adelante. Entonces tenemos que estudiar muy bien de qué se tratan estos objetivos y qué es lo que pretenden y sobre todo posicionarnos desde ese objetivo central que es la educación de calidad, que es el ODS 4 o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Y para que tengamos un poquito más claro de qué se tratan estos objetivos, vamos a ver un pequeño o un corto audiovisual. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9.
construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV. Muy bien, entonces ya vimos cómo, y ya yo sé que ustedes están dándole la vuelta a la cabeza pensando que sí, que claramente todo esto tiene que ver con la educación y que definitivamente cuando nos sentemos a pensar la educación tenemos que hacerlo desde esta perspectiva y no pensando que estos temas son temas paralelos o satelitales dentro de la agenda educativa, sino que son la hoja de ruta y la prioridad. La Declaración de Buenos Aires, que es una declaración a la que se llegó en enero del 2017 en la Argentina, en la reunión de ministros de América Latina, lo que hace es retomar ese objetivo ODS 4 y latinoamericanizarlo, por decirlo de alguna manera, o sea, traerlo a nuestra realidad y a nuestro contexto, de acuerdo con nuestros recursos también, para que todos los maestros y todas las personas que hacemos educación desde la política o desde el quehacer diario, lo tengamos allí como el manual a la mano siempre de consulta para todo lo que tengamos que hacer. Y si ustedes se meten a Google con un clic poniendo ese nombre, les aparece de manera inmediata la Declaración de Buenos Aires, o sea que está al alcance de todas las personas. Entonces, para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de inclusión y por qué la educación tiene que ser inclusiva, vamos a empezar explicándolo de esta manera. Cuando yo digo estar incluido, ¿de qué estamos hablando? Muchas veces se entiende de esto de inclusión muy asociado al tema de estudiantes con discapacidad en los sistemas regulares de educación. Pero es que en realidad la inclusión es algo mucho más grande y mucho más trascendental que solamente el derecho de las personas con discapacidad a estar en los procesos educativos. El orden mundial en este momento polarizado se organiza por los que están adentro y los que están afuera, o sea, los que están incluidos y los que están excluidos. ¿Y los que están adentro de qué? ¿Y los que están afuera de qué? Pues los que están adentro de las oportunidades de desarrollo humano de una vida con equidad y sostenible. ¿Y los que están afuera de qué? Pues de las oportunidades de desarrollo humano. Entonces, cuando hablamos de inclusión, de lo que estamos hablando es de todas esas formas posibles que le ofrecemos a toda la sociedad para que todas las personas puedan tener oportunidades de desarrollo humano. Y cuando hablamos de exclusión, es de todas esas decisiones que tomamos
y señalamos para sacar a las personas de esas posibilidades de desarrollo humano. Y resulta que una de esas, y en el campo en que nos encontramos, es precisamente a quienes les permitimos estar adentro de la educación y qué decisiones tomamos para señalar para que otros estén fuera de la educación. Entonces, hay algo aquí muy relevante que tiene que ver con la educación, y es que lo veamos por donde lo veamos, la educación sigue siendo el principal canal de movilidad social. Y cuando nosotros sacamos a alguien de la educación o no lo dejamos entrar, no solo lo estamos sacando de la escuela, o lo estamos sacando del grupo, o lo estamos sacando de un colegio, lo estamos sacando de las oportunidades de desarrollo humano de toda su vida. Le estamos impidiendo que tenga un proyecto de vida, le estamos impidiendo que esa persona se desarrolle con todos los derechos a los que se supone debería tener posibilidad y acceso. Entonces, cuando calificamos en rojo o cuando pertenecemos a un colegio donde decimos no, es que este estudiante no pasó y sabe que si no pasa aquí van para afuera, o cuando decimos ¿qué hace esa persona sorda aquí? Aquí no recibimos a personas sordas porque no tenemos los recursos o porque… Esa frase es lapidaria. Con esa frase estamos condenando a una persona no solo a no estar en un servicio educativo, sino a no estar en la vida desde el punto de vista de las oportunidades. O sea, lo estamos poniendo fuera del mundo de las posibilidades de desarrollo humano. ¿Y por qué es relevante la educación? Veamos que a veces hasta como maestros vemos esto a la ligera y no entendemos cuál es la trascendencia que tiene la educación en nuestras vidas. Y nos olvidamos de que la educación es de por sí un derecho humano, pero no es solo un derecho humano, sino que es el derecho que abre la puerta para el ejercicio de todos los otros derechos humanos. Veamos ahí un ejemplo que está sacado de un documento que precisamente se llama La educación transforma la vida, de la UNESCO. Dice: a la India y Nigeria les corresponde más de una tercera parte de las defunciones infantiles a nivel mundial. Si todas las mujeres de ambos países hubieran finalizado la enseñanza secundaria, la tasa de mortalidad de menores de 5 años habría sido un 61% inferior en la India y un 43% inferior en Nigeria, y se habría salvado la vida de 1.35 millones de niños. Si tan solo esas mujeres hubieran podido terminar la secundaria. Y como hay muchísimos ejemplos de cuántas vidas de personas podrían haberse salvado si tan solo hubieran tenido algún nivel o acceso a algún nivel de educación. Bien, entonces, ¿cuáles son las 3 dimensiones de las que habla ese objetivo ODS 4? Las dimensiones hablan de una educación inclusiva, de una educación equitativa, de una educación de calidad, y que esto suceda a lo largo de la vida, no solo en la etapa escolar. Entonces, vamos a intentar explicar un poquito qué quiere decir cada una de estas dimensiones. Para poder entender qué es la inclusión o qué es la educación inclusiva, pues tenemos que entender qué es la exclusión, ¿verdad? ¿Qué es la exclusión educativa? Y aquí hay una frase muy clara que nos dice que la exclusión es la censura al ejercicio de los derechos humanos. La exclusión es la negación de oportunidades de desarrollo humano a todas las personas, a todas las sociedades, y comúnmente por negligencias personales, sociales o de los estados. Y toda exclusión deriva en pobreza, analfabetismo, violencia, inseguridad, enfermedades previsibles, muerte temprana, y en la imposibilidad de salir de esta condición, la que terminamos heredando de generación en generación. Cuando nosotros le decimos a una persona, usted no puede entrar en este colegio, pensemos en que se lo estamos diciendo a ella, a sus hijos, a sus nietos,
a todas las generaciones representadas en esa persona o en esa familia, y que estamos posiblemente condenando a la persona o a la familia a continuar viviendo en esta situación. ¿Cuáles son las razones por las cuales encontramos mayores niveles de exclusión en el mundo, pero también en nuestro país? En los estudiantes o los niños y jóvenes, los que no tienen medios para llegar a la escuela, los que llegan y reciben un trato en desventaja por razones personales o por razones culturales, los que asumen el fracaso escolar como propio y huyen del sistema, esos que se han creído que el fracaso escolar es porque ellos no sirven para estudiar, porque nosotros como sistema educativo no hemos sabido encontrar más bien cuál es la forma de educar a todas las personas en su diversidad. Los menores en condición de indigencia que viven en las calles de los centros urbanos, los menores en condición de desplazamiento por conflictos armados en el mundo, más del 50% de los que están excluidos, menores trabajadores, los menores que tienen problemas de salud y a los que entonces les decimos, como está enfermo, entonces ya no puede seguir en la escuela o ya no tenemos cómo enseñarle, los menores en condición de migración, los menores que viven en extrema pobreza, los que sufren discriminación por tener una discapacidad, la discriminación por género, la discriminación por etnia, la discriminación por orientación sexual y más recientemente aquellas personas que sufren rechazo por bullying, ya sean víctimas o victimarios, y se les empuja a salir de los centros educativos, a los que sufren rechazo por adicción y a las adolescentes madres. En los sectores más críticos de exclusión educativa en Costa Rica los tenemos en las dos puntas de la curva del sistema educativo costarricense. Los de la primera infancia, en Costa Rica tenemos casi 500,000 niñas y niños que son menores de 6 años, que constituyen el 11% de la población total. Entre ellos, la mayoría, que son casi 350,000, son niños menores de 4 años. Y como ustedes saben, son los niños para los cuales no tenemos servicios educativos formales todavía, a pesar de que se declara mundialmente y que incluso se encuentran dentro de los documentos del Ministerio de Educación la obligatoriedad de dar atención a esta población. Solamente se está atendiendo a 41,281 niños en estas edades en servicios como los Sensinay o algunos servicios de cuidado, y también entre las familias que tienen la posibilidad de pagar servicios privados para los niños más pequeños. Entonces, a veces, bueno, mucho se comenta de que para qué estudiar educación preescolar si no hay campo de trabajo. O sea, campo de trabajo sí hay, como lo pueden ver, lo que no hay son servicios claramente establecidos para que se constituyan en campo laboral. Pero lo que sí tenemos una gran necesidad es en la primera infancia, para que realmente sean niños atendidos en los procesos educativos, o ya sea de estimulación, atención o intervención temprana, según se requiera. Y la otra punta de la curva sigue siendo la educación secundaria, en la que hemos hecho grandes avances en los últimos años. Pero en Costa Rica tenemos casi 500,000 niños, jóvenes entre los 13 y los 17 años de edad, pero solo el 70% logra ingresar a la secundaria. Pero tenemos otro problema, y es que tenemos una deserción cercana al 9%, donde entonces ese 70% se reduce básicamente al 60% de los que realmente logran concluir la secundaria. Y tenemos por ahí, ya saben, un 10% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, según el quinto informe del Estado de la Educación. Entonces, son nuestros principales focos de atención en tema de exclusión educativa. Y entonces una educación inclusiva se
proyecta en las escuelas inclusivas. Y las escuelas inclusivas son aquellas en las que se dedican a atender a todos los estudiantes, sean cuales sean sus características. Y ofrece para todos un centro educativo de protección donde se sientan seguros, un centro educativo donde reciban una nutrición básica, donde se les dé una educación de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus posibilidades y con miras a la mejor calidad de vida y al desarrollo humano, donde se atiende también a las familias y a las comunidades con proyectos hacia afuera, como alfabetización para las familias o el enseñar a las futuras madres cómo monitorear el desarrollo de sus hijos para que cuando esos niños lleguen a las escuelas lo hagan en mejores condiciones que lo hicieron sus hermanitos mayores. Y la facilitación de otros servicios, sobre todo servicios de salud, a lo que muchos de nuestros niños no tienen acceso. Adelante. Entonces, una escuela inclusiva es, por definición, aquella que garantiza a todos los alumnos, sean cuales sean sus características, el acceso, la permanencia y el éxito escolar. Y para todos los administradores educativos que me están escuchando y que están por allí presentes o estudiantes de administración educativa, las escuelas inclusivas son aquellas que empujan toda la gestión escolar para que esto sea posible. O sea, ningún administrador educativo en este momento debería estarse cuestionando si hacemos de la educación una educación inclusiva o no, si abrimos las puertas para todos o no, sino que todo administrador debería estar empujando su gestión, catapultando su gestión hacia la educación inclusiva. Bien, ¿y qué queremos decir con equidad? ¿Por qué en este momento no hablamos tanto de igualdad? Vamos a verlo de esta manera. Por ahí Susanita dice, ¿qué es eso de que eso de la igualdad no está mal, pero hay igualdades de igualdades? Y Mafalda, muy asustada, dice, bueno, empezamos bien. Y es que yo creo que por primera vez en este caso Susanita es la que tiene la razón. ¿Por qué? Porque equidad e igualdad es lo mismo cuando por igualdad estamos hablando de ofrecer a todas las personas igualdad de acceso a todas las oportunidades de educarse y a todas las oportunidades de desarrollo. Pero la equidad no es sinónimo de igualdad cuando por igualdad estamos entendiendo el igualitarismo discriminatorio. ¿Y a qué me refiero con esto? A cuando queremos darle a todos los niños lo mismo y de la misma manera. Porque cuando hacemos esto, todos los niños que piensan diferente, que tienen características distintas a la forma en que yo pretendo que todos aprendan, siempre se nos van a quedar por fuera. Entonces, el igualitarismo de manera normalizada es excluyente. Entonces, la equidad es un concepto que más bien incluye al tema de la educación para la diversidad, o sea, que asume y respeta y entiende las diferencias personales y culturales de todos los grupos humanos y hace de esto un material muy importante y productivo de la educación y le devuelve a las sociedades el afianzamiento precisamente sobre las identidades que están representadas en esas diferencias. Entonces, en la equidad nos encontramos la legitimación de las diferencias. Las diferencias son las que llevan intrínsecamente reflejada o representada la identidad de los seres humanos. Y todas las identidades, escuchemos, todas las identidades personales y culturales ostentan igual valor humano, ninguna vale más o menos que la otra. Por lo tanto, la educación debería estar adaptada para asumir las distintas identidades. ¿Y cuáles son esas formas de ofrecer educación que hacen posible esto? Las estrategias de aprendizaje colaborativo,
las estrategias de aprendizaje basado en proyectos, el diseño universal para el aprendizaje, los apoyos específicos de acuerdo para quienes requieran apoyos específicos para sacar adelante el éxito escolar, el aprendizaje basado en problemas, todo lo que sea aquellas formas de aprendizaje donde todos puedan estar aprendiendo juntos, ayudándose unos a otros, poniendo en funcionamiento todas sus habilidades y todas sus posibilidades y todos sus recursos, no solo para aprender cada uno, sino para que todos aprendamos de manera solidaria. Y allí, ¿qué importa que una persona tenga discapacidad intelectual? ¿Qué importa que una persona sea ciega? ¿O qué importa que una persona hable otra lengua distinta a la lengua materna? Si estamos aprendiendo todos juntos y solidariamente, vamos a aprender todos y todos nos vamos a enrolar en las filas de la calidad de vida y del desarrollo humano. Ahora, algo muy importante, el otro aspecto relacionado con este tema es el tema de la calidad. Hasta hace algunos años entendíamos por calidad, y así estaban los indicadores planteados, de que calidad es sacarse las mejores notas, sacarse las mejores calificaciones y lucir en los récords de quiénes son las instituciones que se sacan las mejores calificaciones. Pero ya entendimos que eso no, socialmente no lleva a ninguna parte. ¿Por qué? Porque las mejores calificaciones siempre se las van a llevar algunas personas para quienes se ajusta más el sistema educativo que les estamos aplicando. Sea que con eso estén aprendiendo más o menos, esa es otra historia, pero son por lo menos los que se sacan mejores calificaciones. Y resulta que nosotros, nuestras sociedades no son mejores desde que se estableció esa medida de calidad. Nuestras sociedades no han salido adelante gracias a eso. Ni nuestros países han sido o están siendo más desarrollados, ni tampoco menos violentos, todo lo contrario. Se ha hecho un fomento de la competitividad individualista que no ha logrado calar en el desarrollo humano como sociedad. ¿Por qué? Porque ahora entendimos que la calidad debe medirse y sus indicadores deben medirse en la capacidad que tenga el sistema educativo de liberar de la exclusión a todas las personas, a todos los estudiantes de los centros educativos, de la exclusión social y de la exclusión personal. Entonces, por educación de calidad, podemos entender que necesitamos indicadores que nos permitan hablar de calidad de vida, no de si unos estudiantes se sacaron puros 100 o no se sacaron puros 100, de si lo hicieron con inglés, francés y mandarín o si lo hicieron con mucha tecnología. Eso está muy bien, pero si eso no sirve para sacar a todas las personas de la exclusión social y de la exclusión personal, no estamos haciendo grandes avances desde el punto de vista del desarrollo humano. También necesitamos que esos indicadores permitan que las personas que están pasando por los procesos educativos realmente lleguen a incluirse en procesos luego laborales que les permita tener acceso a una economía para vivir en mejores condiciones. Y también necesitamos que esa calidad nos refleje que estamos trabajando por una ciudadanía mundial o una ciudadanía global, que es precisamente el reconocimiento de la importancia de trabajar por el planeta, que implica una aceptación de la diversidad personal y cultural, la solidaridad personal y cultural, la cohesión social, que es cómo trabajamos todos juntos en sociedad, que al fragmentarse la sociedad es donde entonces germina la violencia y precisamente el trabajo por la justicia y la paz. Entonces los indicadores de calidad deberían estar centrados en esto y no en ninguna otra cosa. Y aquí sí podríamos hablar de una educación equitativa
nos lleva a una educación de calidad, si tenemos centros abiertos a la inclusión, si tenemos educadores debidamente formados y capacitados en esta dirección, si contemplamos en los indicadores de calidad las consideraciones de la educación para todos y si ofrecemos alternativas de educación viables para todos y todos en esa diversidad. Cuando hablamos del aprendizaje a lo largo de la vida, entonces a lo que tenemos que echarnos a nadar para precisamente entender cómo hacerlo es que primero tenemos que asumir que siempre hay algo nuevo que aprender. Y en esta sociedad en la que el conocimiento se mueve tan velozmente y cambia y se transforma tan velozmente, entonces siempre tenemos que estar aprendiendo como ustedes están aquí y allá, aprendiendo precisamente hoy sobre este tema. La calidad de vida depende del saber, de los derechos, de saber qué hacer ante determinadas situaciones, de saber qué servicios existen a disposición de la sociedad y de saber cómo mantenemos nuestro cerebro activo y nuestra mente sana. Entonces, está comprobado que mientras menos sabemos sobre todas estas cosas, más disminuye nuestra calidad de vida y más disminuyen nuestras posibilidades de salir adelante. También tenemos que saber que otra de los grandes campos del aprendizaje a lo largo de la vida tiene que saber cómo hacemos para hacer autogestión, para ser nosotros responsables de nuestras propias tomas de decisiones y no estar siempre a merced de que sean otros los que tomen las decisiones por nosotros, y eso implica estar educados también para la participación política, para la participación ciudadana, y para eso no hay otra forma de hacerlo que no sea manteniéndonos siempre aprendiendo. Y también es cómo abrimos estas formas de conocimiento para mantenernos comunicados siempre con nosotros de manera asertiva. Y esto es lo que se pide de ese aprendizaje a lo largo de la vida, que es un compromiso que tenemos en este momento para todos. Entonces, en este momento, a sabiendas de esto, tenemos que estar claros que un maestro no es el que se educa aquí ahora en una universidad y llega a dar clases nada más a un grupo de estudiantes y que a los que hacen bien las cosas los califico con azul y a los que lo hacen mal los califico con rojo. Esa no es la tarea de un maestro ni es el rol de un maestro. Entendamos que en este momento el impacto de un educador es realmente serio y tiene una gran responsabilidad, porque un maestro puede hacer una contribución efectiva al crecimiento económico como factor clave que afecta al bienestar de las personas. Todo maestro que está enseñando y haciendo bien las cosas está trabajando por el crecimiento económico de todos los estudiantes y las familias representadas en los estudiantes que tiene al frente. Puede contribuir a la educación, a la reducción de las desigualdades sociales y a convertirse en el verdadero canal de movilidad social de esa persona y de esas familias que tiene al frente. Puede ayudar a combatir la discriminación cultural y la exclusión social, a prevenir la violencia y la corrupción. Eso es lo que hacemos los maestros cuando hacemos bien las cosas. Pueden contribuir a la mayor cohesión social y al fortalecimiento de los valores democráticos, ampliando las opciones de las personas para vivir con dignidad, valorar la diversidad y respetar los derechos humanos. Todo eso es lo que hace un maestro que hace bien las cosas. Todo eso es lo que hace el director de un centro educativo, el supervisor de un circuito escolar, cuando deja a los maestros hacer bien las cosas y cuando orienta para que los maestros hagan bien las cosas. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un pequeño repaso con este otro corto que les traemos.
Las Naciones Unidas han acordado 17 objetivos mundiales a alcanzar antes de 2030 para lograr un desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y promover la paz y la democracia. El objetivo número 4 quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. A pesar de todos los pactos internacionales, el derecho a la educación se vulnera de manera sistemática, condenando a millones de personas en todo el mundo a una situación de pobreza y exclusión. La educación es un derecho humano universal y además promueve la paz y la libertad, reduce la pobreza, salva vidas, es clave para el desarrollo sostenible, posibilita el empoderamiento de niñas y mujeres y fortalece la democracia. El derecho a una educación de calidad será una realidad cuando todos los niños y niñas asistan a una escuela gratuita y de calidad durante al menos 12 años. Se elimine el analfabetismo juvenil y de personas adultas. Hombres y mujeres reciban una formación profesional y superior de calidad. No haya discriminación educativa hacia los indígenas, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad o los menores víctimas de conflictos. ¿Qué se necesita para lograrlo? Más profesorado cualificado, motivado y bien remunerado. Escuelas seguras e inclusivas. Más y mejor inversión en educación. Al menos el 20% del presupuesto nacional en cada país. A lo que habría que añadir 22.000 millones de dólares anuales de la comunidad internacional, que equivale a 4 días y medio del gasto militar anual. Pero sobre todo, lo que hace falta es voluntad política. Garantizar una educación de calidad para todas las personas es responsabilidad del Estado y la sociedad es corresponsable. Desde EduJesuit queremos contribuir a que todos podamos aprender y educarnos porque es nuestro derecho. Porque una educación de calidad abre puertas y ventanas a la esperanza. Comprométete con el derecho a la educación. Síguenos en edujesuit.org. Muy bien, entonces la hoja de ruta está planteada. Ese es el camino a seguir y no podemos decir que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer o hacia dónde debemos ir. Entonces, por favor, lleven este mensaje a sus comunidades, a sus centros educativos. Díganle a todos que este es el mapa por el que tenemos que caminar de manera conjunta. Y ojalá que también lo sepan nuestras autoridades escolares para que ellos, si al menos no hacen, por lo menos nos dejen hacer. Muchísimas gracias y estamos ahorita abiertos entonces a las preguntas de ustedes y de las distintas localidades.